Hola, buenas noches. Dios las bendiga grandemente. En este día puede ser que estés escuchando o en la tarde o en la noche. A la hora que tú gustes, Dios siempre está contigo. Bendecida seas. Dios las bendiga. Este ministerio C3D está para darles el amor de Cristo Jesús siempre. Y hoy las invito a que disfruten el día 2 de este gran libro de trabajo con su sierva que se llama Cristina, que soy de verdad que tengo un gran privilegio estar aquí y pertenecer en el amor firme, en amor a Jesús. Y tenemos este libro, como les decía, Trabajadoras en Casa, con este día 2 que vamos a trabajar la humildad que se debe de tener en el hogar. Amado Padre, Señor bendito, glorioso tú eres. Gracias por permitirme en este segundo día tener esta amabilidad tuya de gozarme enteramente de ti. Dios, que cada una de mis hermanas que escucha este testimonios de amor, de bondad, este libro, este estudio sea edificando sus vidas, edificando su ser espiritual para que lo lleven a su hogar, a su casa. Dios permanece en ellas porque la sangre que derramó Jesús es para revitalizar, para resucitar esto que estaba en nosotras perdido, que era la armonía, que era la dulzura, que era la bondad, que era todo lo que tú pedías en los frutos del amor del Espíritu Santo. Hoy son revividos, hoy son anunciados por tu nombre, Cristo Jesús, para ponerlos en funcionamiento. En cualquier hora, Señor, de este día, de este lugar santo que estás manifestando tu nombre, yo bendigo a cada una de ellas y las bendigo con mucho amor como Él me ha bendecido a mí. Estamos trabajando ahora en casa, sintiéndonos maravillosamente feliz y gozándonos en tu nombre. Gracias, amado mío. Gracias, amado Señor. Siempre en el nombre de Jesús. Amén. Pues seamos bienvenidas porque el Espíritu Santo está aquí y yo le doy las gracias nuevamente porque Él confió en mí y a veces digo, ¿cómo Señor eres tan hermoso y maravilloso conmigo que me das este privilegio? Tenemos el día 2 que se llama humildad. En la humildad nos hallamos, tenemos esta impresión de que no hay superioridad. La humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante todo su superioridad y perfección y en plena conciencia. Él ha concedido la gracia de la existencia. Primera de Pedro 5:5 dice, revestíos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Siempre esto el Señor te va a enaltecer. Cuando tu humildad es genuina, cuando el corazón se goza de Él, los soberbios quedan atrapados en sus manos y no los deja salir. Te exalta de una manera sorprendente cuando Él sabe que tú eres dedicada a Él y tu alma y espíritu viven para agradarlo. Y esta es la plena convicción de que somos hijas de Dios que está al tanto. Dios nos reviste de amor, de fortaleza, Dios nos reviste de su luz. Y hoy esta humildad debemos de reflejarlo en nuestros hermanos, pero estamos hablando de nuestros hogares. En estos hogares donde reina ya la armonía, en el capítulo que acabamos de tener antes, capítulo 1, se habló de la armonía que debemos de tener en nuestro hogar. ¿Cómo lograrla? Ahora Él nos pide la humildad y esta humildad va a nacer del corazón de la entrega que tú tengas también ante Él y llevarlo todo en amor a Cristo para los tuyos, para tu familia. La humildad llama a la conciencia de entender que los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios. El mayor templo de humildad lo constituye el Señor Jesucristo. Él es el centro de la humildad.
Él siendo un rey, Él siendo todopoderoso, vino a esta tierra en sumisión a su Padre y a dar lo mejor de sí, que es traernos la libertad, la salvación de este mundo por medio de su camino y su verdad. Qué más humilde fue el Señor Jesucristo en venir pobre en apariencia, pero fuerte en espíritu. Y hablamos de pobre, pero no de este pobre decir qué pobre, sino hablamos de algo tan humilde que nos hace recapacitar que la belleza externa es el reflejo de lo interno y todo lo llevamos a cabo en los pasos de Él. Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A sí mismo. Él se despojó. Siempre tomó esto que nos está indicando hoy, la forma de siervo, y se hizo semejante a Dios, a los hombres, perdón. Se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5, 8. Aquí vemos que la humildad supera todo, todo lo que te pueda pasar. Esta humildad es de corazón. Él se entregó hasta la muerte. Y eso quiere decir que hay que entregarse hasta la muerte a nuestras familias por amor a Él, a defenderla de toda en oración, a defenderlo en forma de constante, de ser esta inspiración para ellos, de que vean que el Espíritu reina en nosotras, el Espíritu de Dios, que la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. Estos pasos de arrepentimiento, ¿cómo se logran? Tienes que tener esta clave, el arrepentimiento genuino, cuando Dios te invade con su Espíritu Santo. Esta es la clave que va a hacer que Dios obre en ti. ¿Y cómo puede ser que logres la humildad? Es el arrepentimiento la clave. Dios te da estos pasos para que tú la desarrolles y tú lo llegues a tener esta fortaleza, este carácter que Dios pide en ti, de tener la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo, un punto importante es la humildad. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a ver que Dios está obrando en ti? Cuando dejes de hacer lo que antes hacía, de esa vieja naturaleza que antes era egoísta, que antes era quejumbrosa, que antes tenía siempre su orgullo, su necedad. Ahora Él la va a convertir en humildad. Esto es lo que Dios verás, que tú ya no haces lo mismo que irritaba al Señor, la ira que tenía contra ti, de ser una mujer soberbia, de no de ver a los demás debajo de ti. Ahora el Señor te va a convertir en este instrumento valioso para los demás en forma de humildad. Y vemos cómo la humildad, que la virtud que estamos hablando, es en nuestra conciencia. Él va a desarrollar esta conciencia, pero genuina, esta conciencia que va a decir que va a decirte que es el Espíritu Santo lo que tú debes de hacer. La dirección te la va a dar Él. Vamos a ver que tenemos limitaciones y debilidades, y esto obra en nuestra conciencia. Y son las consecuencias también de estas debilidades que hemos tenido. La humildad es un valor opuesto, como ya lo hablamos, a la soberbia. Y vamos a ver que el arrepentimiento por el pecado, este es un primer paso que Dios nos invita a reflexionarlo y hacer entrega de esto. Este primer paso es arrepentirse de los pecados que hayamos cometido mal, pedir perdón por lo malo que hemos actuado,
pedirle perdón por no darle la gloria, que a veces que nos llenamos de vanagloria, que decimos que lo hicimos, o sea, por nosotros mismos y no le damos la mención honorífica a quien lo logró, que es el Señor. Y es aquí donde no es de boca, sino con nuestros hechos, ¿verdad? Debemos de siempre rendirle honores a Él y decir, por ti lo hago, tú has hecho en mí esto, tú has cambiado. Tenemos el caso de Nabucodonosor, donde su soberbia, donde su altivez era muy grande y no tomaba en cuenta y no conocía sobre todo al Dios poderoso, al único Dios de Israel, grande y poderoso que es Él, y se atribuía todo lo que le pasaba en su vida que Él lo había logrado. Cómo, cómo nuestras mentes pecaminosas tienden a lastimar al Señor. Y vemos cómo hay personas soberbias que creen que con su poder han logrado esto, pero el Señor los deja su tiempo a que se arrepientan y este es un poder de verdad fascinante y de gran valor para llevarlo a cabo. La humildad solo lo vas a tener en los pies de Cristo. Vemos que la parte más difícil será tratar de ayudar a Dios para hacerlo. Esta es otra soberbia, cuando nosotras queremos hacerlo por nosotras, por nuestra cuenta, y dejamos y tratamos de ayudar al Señor, sea en cualquier circunstancia. El Señor no necesita ayuda, el Señor necesita que tú confíes en Él. Solamente necesita eso para obrar. Cuando ve que tu corazón está dispuesto y logra llamar tu atención a través de los problemas, pruebas, lo que pasa en tu vida y solamente te rindes a Él en adoración y decirle que solamente lo puede hacer, solamente Él puede cambiar corazones, solamente Él puede transformar las vidas, solamente Él puede cambiar este proceso. Qué grande de bendición es tener este proceso, porque esto nos está ayudando a conocerlo a Él y a ser mejores personas. Vemos que la ambición es un egoísmo también. Escogimos una vida tan ocupada, nuestros trabajos, ya sea dentro del hogar o a veces en una institución o en una fábrica donde tú estés trabajando, requiere de mucho tiempo y eso hace a que se olvide la persona del Señor. Y es tan absorbente esta vida mundana que te trae muchas consecuencias porque no estás direccionando tu labor o todo lo que tú estés haciendo. Pero bendito sea quien está trabajando en su propio hogar para llevarlo a transformar y llevar a su familia. Esto es lo más grande cuando tienes una bendición de trabajar en casa. Que sea tu negocio, tu casa. Que sea tu negocio este trabajo en orgullo de llevarles la felicidad, la tranquilidad. Hablamos de la armonía. Ya está este ingrediente que se suma ahora a la humildad. Tenemos dos ingredientes básicos y muy importantes, que es la armonía y la humildad para transformar tu hogar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Siempre es el Señor, siempre es la sangre, siempre es lo que está haciéndonos transformar con su poder. Entonces vemos que tu casa va a reflejar el amor de Cristo Jesús. Y tenemos una vida tan competitiva, a veces tan amargada, que no sabemos cómo llevar todo esta pesada carga y nos ponemos a ver que somos mujeres que no entendemos, que a veces no nos toca responsabilidades. El Señor ha puesto por eso el esposo y la esposa para que tenga cada uno sus responsabilidades, pero debido a nuestras malas acciones o consecuencias, realizamos las responsabilidades del esposo, las cargas de él y por eso tendemos a sufrir más. Si nosotros vemos cuáles son nuestro propio trabajo, cuál es nuestra propia responsabilidad, entenderemos que no todo lo debemos de hacer. Inclusive si alguien está sola y no tiene esposo, el Señor es el esposo. El Señor Jesucristo es su esposo y a Él se lleva todas las cargas. O sea, no hay
pretexto, tengas o no tengas esposo, seas viuda, seas casada, seas soltera, el Señor está siempre atento a nuestras peticiones, pero solamente si tienes fe y si tienes la humildad de pedírselo, Él te lo dará. Él siempre está dispuesto. Y esta es una forma de cómo tu casa va a reflejar esta humildad. Con caos y desorden es la humildad que ahí tú debes de lograr. En un caos, un desorden. Lo primero es el principio de la armonía y de la humildad. Y vemos que la causa principal para muchos de nosotros puede ser encontrada en Santiago 3:16, porque donde hay celos, ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Dios no es un Dios de confusión. Sabemos que Dios no es un Dios de confusión, por lo tanto, Él no quiere que ustedes vivan en confusión o en desorden, sino en completamente paz. Y esa paz se encuentra el que tú en tu vida diaria, cuando despiertas, lo primero que haces es agradecer, pero también decirle, ayúdame a alinear mi vida, ayúdame a concentrarme, dame la prosperidad en tu palabra. Quiero saber de qué forma puedo lograr esto. Y es muy importante poner un paréntesis porque a veces dicen, no escucho al Señor, no lo entiendo. Pero yo creo que cuando tú convives con una persona diariamente, vas viendo cuáles son sus gustos y cuáles no. O simplemente ver cómo él es. Y si tú o lo conoces diariamente, sabrás cómo se mueve y qué es lo que te quiere decir. La ayuda está en el Espíritu Santo. Él siempre te va a recordar en tu mente, fuera del pensamiento terrenal y fuera lo de la carne. Él te va a direccionar qué es lo que tienes que hacer. Y aquí se trata de que no haya confusión. La confusión la hace el mundo. Uno debe de saber qué es lo que hace uno bien y lo que hace uno mal, porque a veces nosotros sabemos que está mal, pero lo hacemos. Y vemos que lo mejor es su palabra, lo mejor es estar en contacto con Dios. Entonces lo mejor es ser una persona trabajadora en casa y feliz y satisfecha. Y si tienes un trabajo, pues feliz ahí también. Ya sea que trabajes fuera, ¿verdad?, del hogar o seas bendecida, ¿verdad?, en poder quedarte en tu casa, esa es la mejor forma de encontrar la paz y saber que el Señor está feliz, satisfecha y enamorándote siempre de Él, sin importar que fuese lo que haya hecho. Él hizo y lo hizo hoy para ti. Él hizo que disfrutaras el momento y lo hizo para ti. Vemos que su amor por cada una de nosotros, una vez que sientamos este gozo, sientamos que Él está vivo, porque no está clavado en la cruz, sino Él está vivo, Él está ahí cuando tú lo llamas y está dentro de tu corazón cuando sonríes y cuando ves que Él va de la mano de ti, sabes que Él no te va a dejar nunca, nunca te va a dejar, porque siempre es hermoso saber que Él tiene el control. Y si tú se lo das, Él tendrá el control. Y vemos que esta paz rebosará siempre en nosotras. Aunque el enemigo quiera a veces sacarnos de nuestras casillas, porque sí lo logra, pero bueno, nos levantará el Señor, nos levantará aún más. Y vemos que su contentamiento nos fortalecerá, este contentamiento que Él nos dé para nuestra familia. Y cada área de nuestra vida será cubierta por su sangre y cada relaciones que tengamos será cubierta por su sangre con cada familia, con cada miembro del hogar. Él sabe lo que necesita, Él sabe qué hacer a su debido tiempo, solo confía.
solo confía en Él, gózate en Él. Y para ser humilde, reconocer sus fortalezas y debilidades es reconocer que no eres el centro del universo. También eso tienes que ver. Tú no eres el centro del universo, pero sí eres el centro de su corazón. Y es ahí donde tú te gozas y decir, tengo un Padre maravilloso que está pendiente y tengo un esposo Jesús que me ayuda en todo momento, que es mi novio, que es mi todo y que con él confío para salir adelante y mi familia así lo hará. Reconocer, tienes que reconocer cuáles son tus fortalezas, pero también tus debilidades. Esas debilidades son las que te vas a encargar de trabajarlas, que el Señor maneje toda debilidad en lo que tú estás no avanzando en tu hogar, lo que te está deteniendo. Eso es reconocer y es el empiezo para llenarse y empezar a trabajar. Y vemos que también puedes mejorar esas áreas, aceptar las críticas constructivas, escuchar a los demás, saber escuchar y no juzgar, porque eso es saber escuchar. Tenemos a veces juzgar a los demás no es bueno. Admitir los errores, aprender de ellos y asumirlos, servir a los demás, estar al servicio de los demás. Eso te hace ser humilde y ser generosa, decir gracias, ser agradecida, vivir el presente y hacer lo que uno sabe y puede. No presumir de tus habilidades en exceso. Es reconocer tus logros con tus actitudes en humildad y ayudar a los demás a través de esas habilidades que Dios te dio. No te creas autosuficiente tampoco. Nunca temas en pedir ayuda si lo necesitas. Saber pedir disculpas o perdón es otra humildad que el Señor te pide. Practicar la humildad es lo más importante que hagas. Dios te da esa valentía, esa fuerza, ese coraje, pero para realizar sus obras, para saberte conducir. Recuerda que el valor de la humildad es combinarlo con la armonía. Ese es el punto clave de este capítulo 1 y tenemos que ver que la humildad y la armonía son importantes en tu hogar. Son las piezas claves para levantar a tu familia. Son las piezas importantes que Dios ha elegido en este trabajo, en este estudio de trabajo, que la verdad que es un privilegio. Y vemos que es una mezcla formidable. Aceptar a cada miembro como es. También eso es parte de la humildad. No tratar de cambiarlos. Es sin importar las distinciones, no ponerles un estereotipo a alguien y tratarlo en tu mente con eso que tú has formado de su persona, de su carácter, sino simplemente ayudarlo, saber pedirle a Dios en qué forma lo puedes ayudar, en qué forma tú puedes convertirlo, esa debilidad en fortaleza. Dios tiene suficiente campo de herramientas para que seas bendecida y para bendecir. Escucha siempre al Señor, escucha siempre a Él y vamos a tener este tiempo. Serán varios capítulos y Dios las bendiga. Tendremos tareas y la primera tarea que vamos a hacer, que ustedes la hagan. Vamos a platicar en el foro también sobre estos dos principios, que es la armonía y la humildad. Y vamos a practicarlo, poniéndolo, qué versículo vas a buscar con el Señor, con ayuda que te va a hacer esta forma sencilla y agradable que te va a ayudar. ¿Qué versículo vas a elegir para que lo plasmes dentro de tu familia? Esta es la tarea de, de, de qué vas a proyectar con ese versículo, porque somos hacedoras de la palabra. Entonces, escribirás un versículo y en tu casa lo pondrás a prueba, ¿no? Lo tendrás que hacer. Y vamos a ver más sobre esta tarea porque también tenemos que tomar fotos de antes y después, cómo era sin armonía, sin humildad y ahora con armonía,
y con humildad, pero basado en la palabra del Señor. Dios te bendiga grandemente. De verdad que es un gozo, un placer verlas otra vez a mis hermanas del cordón y también ser de ayuda para muchas mujeres que escucharán y que de verdad que si llevan a cabo todo este eh, trabajo en casa, inclusive en trabajo fuera de ella, será de gran bendición. Dios las bendiga grandemente. Bendiciones a todas. Un abrazo. Las amo. Bendiciones.